Hagamos ejercicios con conjuntos. Te sugiero que después de planteado cada ejercicio pauses el video para intentar resolverlo y finalmente continúes viendo cuando tengas una solución para compararla o para ver una explicación si luego de intentarlo no pudiste llegar a un resultado. Algunos problemas admiten más de una solución utilizando distintos algoritmos o estrategias. Para programar en Python vas a necesitar alguna herramienta. Acá te propongo algunas que podés utilizar. En este primer ejercicio nos dan dos conjuntos y nos preguntan cuántos elementos tiene el conjunto A, cómo se podrían agregar en el conjunto B los números 1, 2 y 3 en una única operación. Y luego nos pregunta, ¿es A menor que B o B menor que A? Vamos a las soluciones. En la primera pregunta, los elementos que tiene el conjunto A son 5, y en este caso es porque, aunque en el listado pareciera haber 7 elementos, el número 8 está repetido 3 veces, entonces solo se agregó una vez. Tengamos en cuenta que el elemento 9 como string es un elemento diferente del elemento 9 como número. Y también tengamos en cuenta que esta tupla es un único elemento dentro del conjunto. Los elementos que están repetidos en este caso son el 8, que aparece 2 veces, acá y acá. Ya que se agregó acá, entonces cuando los volvemos a poner en este literal, no se vuelven a agregar otras copias, porque el conjunto solo puede tener una copia de cada elemento. En el punto 2, dado el conjunto B de esta forma, para agregar varios elementos en una única operación, lo que podemos hacer es colocar esos elementos dentro de algún otro contenedor, por ejemplo una lista, y utilizar la instrucción update pasando como argumento ese contenedor. En el punto 3, ninguna de las dos es verdadera porque cada uno tiene elementos únicos que no están en el otro conjunto. Entonces, A no es un subconjunto de B, ni B es un subconjunto de A. Eso es lo que implica la operación menor, que uno de ellos es subconjunto del otro. Y en este caso, ninguno de los dos son subconjuntos del otro. El siguiente ejercicio nos pide solicitar al usuario que ingrese los nombres de pila de los alumnos de nivel primario de una escuela, finalizando al ingresar X. A continuación, solicitar que ingrese los nombres de los alumnos de nivel secundario, finalizando al ingresar X. Informar los nombres de todos los alumnos de nivel primario y los de nivel secundario sin repeticiones. Informar qué nombres se repiten entre los alumnos de nivel primario y secundario. E informar que nombres de nivel primario no se repiten en los de nivel secundario. Vamos a una solución. Como nos piden distintas operaciones en las cuales no tenemos que repetir o tenemos que evitar los repetidos, suponemos que el usuario va a estar ingresando distintos nombres y que tal vez puede ingresar nombres repetidos. Entonces, para evitar esos repetidos, vamos a utilizar conjuntos. Vamos a cargar los nombres de los alumnos de primaria en un conjunto y los nombres de los alumnos de secundaria en otro conjunto. Como lo que estamos haciendo es cargar nombres, en este caso strings, dentro de un conjunto y luego lo mismo dentro de otro, simplemente que va a variar el valor de esos strings, podríamos hacer una función que sea para cargar los nombres y la llamamos 2 veces. Vamos a empezar por crear esa función. Le voy a pasar un conjunto de alumnos. En un caso le pasaré el de los alumnos de primaria y en otro caso el de los alumnos de secundaria. Y me los va a devolver lleno. Así que empiezo haciendo un bucle en el cual le pide al usuario el nombre de distintos alumnos, mientras ese nombre sea distinto de X, que era la condición de corte que nos dice la consigna. Cuando recibe un nombre, lo que quiero hacer es agregarlo a este conjunto alumnos, y eso lo hago mediante add, porque lo que estoy agregando es un único elemento. Luego, repito esta instrucción y finalmente retorno el conjunto. Ahora que ya tenemos esta función lista, vamos a empezar por importarla.
Y ahora sí comenzamos con el programa. Tendremos un conjunto con los alumnos de primaria. Lo creamos vacío. Lo mismo con uno de secundaria. También lo podemos crear y vacío. Y ahora vamos a empezar a cargarlos. Vamos a indicarle al usuario qué es lo que va a estar sucediendo. Vamos, por ejemplo, a decir primero con un print que va a estar cargando los alumnos de primaria. Y ahora sí, llamo a cargar nombres y le paso el conjunto de alumnos de primaria. Y ahora voy a hacer que cargue los alumnos de secundaria y voy a llamar nuevamente a cargar nombres pasándole el conjunto de alumnos de secundaria. Una vez que cargué todo, empiezo con lo que nos pide la consigna en los 3 puntos. En el primero nos pide los nombres de todos los alumnos, incluyendo primaria y secundaria, pero sin repetir. Para esto podríamos iterar primero por un conjunto y después iterar por otro, pero esto haría que si hay nombres que están en el conjunto de primaria y también en el conjunto de secundaria, es decir, que están repetidos entre los dos conjuntos, ya que dentro de un mismo conjunto no se pueden repetir, pero en dos conjuntos diferentes entre sí, sí podría haber repeticiones, entonces podemos iterar por cada uno de los elementos, en este caso son nombres, en los conjuntos tenemos nombres, dijimos nombres de pila, y vamos a generar una unión. Esta unión nos va a dar un nuevo conjunto que contenga todos los elementos de primaria unidos con todos los elementos de secundaria, los elementos que estén en un conjunto o en el otro, es decir, todos. Lo que hago con eso es imprimir. Luego nos pide cuáles son los nombres que son comunes a los dos conjuntos, los que están en primaria y también en secundaria. Lo que podríamos hacer ahí es una intersección de conjuntos. Y en este caso solo nos imprime los nombres que son comunes. Acá podríamos ir poniendo algunos prints para que cuando ejecutemos esto sepamos qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, acá son los nombres de todos los alumnos. Y acá son los nombres comunes entre los dos grupos de alumnos. Finalmente, lo que queremos imprimir son los nombres de primaria, de los alumnos de primaria, que no se repiten en los alumnos de secundaria. Y para esto la operación sería la de diferencia. Esta operación nos da un conjunto con los elementos de este, exceptuando los que están en este otro. Así que ahora podemos ejecutar este programa. Empezamos cargando los nombres de los alumnos de primaria. Por ejemplo, vamos a poner distintos nombres de pila. Y cortamos con la X. Y ahora nos pide los alumnos de secundaria. Vamos a poner también algún alumno con nombre repetido, que tenga el mismo nombre de algún alumno de primaria, y vamos a repetir también alguno. Vamos a ver qué sucede, que el conjunto de alumnos de secundaria va a tener una sola copia de estos alumnos que estoy repitiendo. Y ahora vamos a poner algunos valores únicos. Y vamos a cortar. Entonces me muestra los nombres de todos los alumnos, tanto los de primaria como los de secundaria, y vemos que los que yo había repetido, que eran Lorenzo y Vanessa, que los puse más de una vez, los pone una sola vez. Incluso lo que hizo acá fue tomar los valores de un conjunto y los valores de otro, y los valores que se repiten en un conjunto y en el otro también los excluye, no pone ningún valor repetido. Este nuevo conjunto que generó contiene todos los elementos que están en este más todos los elementos que están en este otro. Es la unión de los dos conjuntos. Los nombres comunes, que son los dos nombres que están tanto en un conjunto como en el otro, los pone acá porque hicimos una intersección. Y los que no se repiten fue porque hicimos una diferencia. Son los nombres que están en este conjunto, pero que no están en este. El siguiente ejercicio nos pide suponer una lista con datos de las compras hechas por clientes de una empresa a lo largo de un mes, la cual contiene tuplas con información de cada venta. Las tuplas tienen esta forma. El primer elemento es el cliente, el segundo el día del mes, el tercero el monto y el cuarto el domicilio del cliente. Y nos da un ejemplo de una lista que tiene tuplas
con este formato. Luego nos pide escribir una función que reciba como parámetro una lista con el formato mencionado anteriormente y retorne los domicilios de cada cliente al cual se le debe enviar una factura de compra. Notar que cada cliente puede haber hecho más de una compra en el mes, por lo que la función debe retornar una estructura que contenga cada domicilio una sola vez. Y acá podemos ver que, por ejemplo, este cliente se repite con otra compra en otro día, con otro monto, pero que está en otra tupla y tiene, por supuesto, la misma dirección, el mismo domicilio. También este cliente se repite con otra compra acá y también tiene el mismo domicilio. Así que necesitamos listar los domicilios, pero todos una única vez. Veamos una solución. Lo que nos pide es crear una función que solo devuelva los domicilios o las direcciones de estos clientes a los cuales se le hicieron ventas para que puedan luego enviarles las facturas de compra. Voy a poner como nombre direcciones a esta función y va a recibir la lista con el formato que nos dice ahí. Vamos a suponer que esa lista la recibe esta función. No me pide que haga un programa que genere o que permita al usuario cargar la lista, simplemente esta función que recibe la lista que la suponemos que va a llegar de alguna manera. En este caso estamos haciendo solo una parte de un programa. Vamos a crear un conjunto porque necesitamos iterar por esta lista obteniendo las direcciones de los clientes y cada una de esas direcciones solo tiene que aparecer una sola vez. Si un mismo cliente en un mismo mes hizo 10 compras, entonces no voy a listar su dirección 10 veces, la voy a tener solo una vez. Para eso es que voy a utilizar un conjunto, al cual voy a llamar domicilios, lo voy a inicializar como vacío, y ahí voy a poner todos los domicilios de los clientes a los cuales debo enviarles la factura. Voy a empezar a iterar la lista. Esa lista tiene elementos que representan ventas, por eso le pongo este nombre a la variable iteradora. Y lo que quiero hacer es, por cada venta, agregar al conjunto el domicilio del cliente. El conjunto, por su naturaleza, se va a encargar de excluir los repetidos. Por eso es que yo podría utilizar, por ejemplo, otra lista y verificar primero si ese domicilio ya está cargado o no, y si no está cargado lo agrego, pero si ya está cargado entonces lo salteo. Podría hacer eso y tendría el mismo resultado, pero un conjunto es la forma natural de excluir los elementos repetidos y es la forma que responde a las buenas prácticas de programación. Para, por ejemplo, cuando alguien tiene que leer nuestro código, si ve que hay un conjunto, inmediatamente sabe que estamos excluyendo a los elementos repetidos. En cambio, si nosotros ponemos un if que verifique si el elemento está o no antes de agregarlo, ya hay algunas líneas más que interpretar. Por eso la buena práctica cuando necesitamos excluir repetidos es usar un conjunto. Y por cada venta dijimos que tiene el domicilio en la última posición. Las tuplas que están dentro de la lista ventas y que van a estar acá dentro de mi variable iteradora venta, van a tener en su última posición al domicilio y tenían 4 elementos. Entonces la última posición es la posición 3. Así que por cada venta, por cada tupla, quiero agregar en mi conjunto domicilios la dirección de ese cliente y está en la tupla venta en la posición 3. Cuando esta iteración termina, voy a retornar el conjunto. Ahora voy a probar esta función. La voy a ejecutar así como está, sin necesidad de escribir un programa. Y ahora voy a invocar mi función que se llamaba direcciones y le voy a pasar como argumento una lista que tenga el formato que dice la consigna. Así que voy a reutilizar la que está en la consigna. Acá tengo la lista compuesta por tuplas y cada una de las tuplas tiene 4 elementos que representan el nombre, el día del mes, el monto de la compra y la calle o el domicilio de este cliente. Entonces, esto me retorna a este conjunto en el cual cada domicilio aparece una sola vez. Así que los repetidos, que eran este y este otro, que están 2 veces cada uno, solo aparecen una sola vez en el conjunto que retorna mi función.